Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me siento hoy muy contento, muy feliz y muy motivado de poder compartir con ustedes una clase más de educación, una clase más en donde vamos a aprender muchísimo, porque hoy tenemos un tema que realmente es muy interesante, es un tema que podemos sacarle muchísimo provecho en nuestros hogares, incluso con nuestros hijos y, ¿por qué no?, con demás familiares. Así que muy atentos a este tema, es un tema muy bonito, ya les digo, y definitivamente esperamos que les guste mucho. Para quienes no me conocen y no saben quién les habla, mi nombre es Jorge Santana, yo soy el gerente de ventas para Centroamérica y siempre estoy muy gustoso, muy deseoso de que lleguen estas clases porque tenemos un contacto algo cercano con las personas que nos acompañan, a quienes les enviamos desde ya un fuerte abrazo de virtual, de agradecimiento y realmente les felicito de todo corazón por tomar la decisión de venir y educarse, de conocer un poco más de nuestros productos, de saber de qué manera podemos utilizarlo en nuestro diario vivir y entre esas muchas cosas es, ¿por qué no?, con nuestros hijos. Así que los felicito mucho, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es una hora pues muy bonita para poder recibir clases y poder educarnos y esperamos que así todos ustedes lo vean. Gracias a todas las personas que nos acompañan también en El Salvador, que en el primer contacto olvidé mencionarlo. Muchísimas gracias a los compañeros de El Salvador. Gracias por estar con nosotros. Les enviamos también un fuerte abrazo y agradecimiento por todo ese trabajo arduo, tenaz e incansable que hacen ustedes todos los días en la linda San Salvador y otras provincias que están en el hermano país. Así que un abrazo a las personas que nos ven también en El Salvador. Y pues me gustaría recordarles que la próxima semana también vamos a tener algunas clases muy importantes, unos temas muy variados. Van a estar muy atentos porque estoy completamente seguro que les va a gustar esos temas y no se lo vayan a perder. Estén atentos a nuestras redes sociales en donde estamos constantemente avisando y dando la primicia de cuando subimos información adecuada y segura con respecto a las clases que ofrecemos acá en doTERRA. También me gustaría saber qué les ha parecido los movimientos que hemos tenido esta semana con respecto a las promociones, los productos de lanzamiento, quienes tienen ya los diferentes productos que tenemos en descuento. En fin, me gustaría tener una pequeña retroalimentación rapidísima de qué les ha parecido esta última semana de aniversario con respecto a los lanzamientos, a las promociones, a los descuentos, a todas esas actividades que hemos tenido que estoy seguro que les ha servido de mucho, pero sí me gustaría saber qué les parece. Ahí está, nos dice, excelentes sorpresas, nos dice Anaité, muchísimas gracias. A Jacqueline dice, súper, súper el nuevo kit. Bueno, qué dicha que les gusta. Ojalá que pues todos tengan el chance, la oportunidad de poder adquirir todos estos productos porque realmente están con precios y con descuentos y tienen también muchísimas cosas que pueden sacarle provecho con esta semana de aniversario que estamos teniendo. Un abrazo de aniversario, en nuestro tercer aniversario acá en Centroamérica, tanto en Costa Rica como en Guatemala, estamos cumpliendo nuestro tercer aniversario y estamos muy felices por eso y por eso también hemos decidido sacar la casa por la ventana, teniendo muchísimas promociones que estamos seguros, repito, les ha sacado el mayor de los provechos. ¿Ok? Dice Jacqueline, felicidades. No, las felicidades es para ustedes que tienen 3 años, tenemos 3 años en el mercado y esos 3 años es gracias al trabajo que hacen ustedes todos los días. Gracias y felicidades. Dice Ana Ticas, todas las promos buenísimas. El bogo de past tense, súper excelente. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes por todo lo que ustedes hacen. Insisto, les estamos 100% agradecidos por esa incansable labor que hacen ustedes ahí en trinchera, llevando sol y agua y siendo creativos y reinventándose y duplicando con el poder del ejemplo, el liderazgo positivo que tanto necesita nuestra organización en nuestros países y que estoy seguro que ustedes, como buenos líderes, están fomentando, motivando e inspirando a todos los miembros de sus equipos para que puedan crecer y puedan hacer las cosas bien. ¿De acuerdo?
Sin más, sin otro anuncio que dar, es para mí un honor. Ya tenemos a la persona que nos va a acompañar hoy como panelista, ya la tenemos ahí conectadita. Ella se llama Ana Arce. Ella es psicóloga, es educadora, es doTERRA lover, es del mercado de Guatemala. Y es para mí un honor. Yo espero que no sea la última vez que nos va a acompañar ofreciéndonos clases, compartiendo conocimiento y bienestar. Y por eso le mandamos un fuerte abrazo y una gran bienvenida a la amiga, a la amiga líder, Ana Arce, allá en Guatemala. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a las clases de educación en doTERRA Centroamérica. Hola Jorge, buenas tardes y buenas tardes a todos que nos acompañan en esta tarde. Eso, gracias a vos por tomarte el tiempo, por hacer un espacio en tu agenda, por apartar un espacio entre todo lo que tienes que hacer durante el día para poder venir a compartir con toda esta gente linda de Centroamérica y de más allá, porque tenemos gente de México y gente de Chile también, Ana. Eso es una gran noticia y nos alegra muchísimo poder contar con todos ellos el día de hoy. Así que, Ana, yo no te quito más tiempo. La gente está conectadísima y está ya lista con papel y lápiz disponibles para poder tomar todos los apuntes necesarios el día de hoy. Así que, ¿qué te parece si a partir de este momento tomas el control de esta clase del día de hoy? Ana, adelante. Listo, Jorge, gracias. Me voy a tomar un segundito para compartir pantalla. Jorge, si me puede confirmar si estamos bien con la proyección de la pantalla. Está de manera perfecta, Ana. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en esta tarde. La verdad es que cuando me extendieron la invitación de hacer esta clase me emocionó muchísimo. Me encanta poder compartir mis conocimientos y saber que mis conocimientos profesionales ahora se han encontrado con el maravilloso mundo de los aceites esenciales. Para mí es algo muy significativo. Antes de empezar, debido a que vamos a estar platicando un poco de un tema que requiere de que nuestras funciones cognitivas estén funcionando en su máximo potencial. Les voy a pedir que que si utilizan los aceites esenciales y tienen algún aceite de los que voy a mencionar, que se lo puedan aplicar ahorita antes de que podamos empezar la presentación. Por ejemplo, si tuvieran a la mano el incienso, frankincense o romero, por ejemplo, si tuvieran balance por ahí. Yo le comentaba a Jorge que antes de empezar estaba experimentando muchas emociones, entonces si tienen balance por ahí a la mano, igual que yo, que se lo puedan aplicar ahorita. Para quienes tenemos incienso, vamos a aplicar una gotita en la palma de nuestras manos, frotamos y vamos a hacer 2 o 3 inhalaciones profundas. Bueno, pues yo no sé ustedes, pero yo creo que estoy lista en todo sentido para que podamos empezar esta clase, gracias a nuestros aceites esenciales. Entonces, bueno, antes de meternos en materia, quiero contarles un poquito acerca de quién soy yo. Mi nombre es Ana Lucía Arce, actualmente soy líder de rango ejecutivo en nuestra empresa tan linda que es doTERRA. A nivel personal, soy hija, soy hermana, soy esposa, soy mamá de 2 chiquitas, Isabela que tiene 5 años y Camila que tiene 2 años, que han sido un regalo maravilloso y que de forma muy interesante me han permitido ir aplicando muchos de mis conocimientos en educación y psicología, aparte de ver en primera fila cómo es que se da el desarrollo de un niño de principio hasta los 5 años por el momento. Entonces ha sido una experiencia realmente maravillosa. Y a nivel profesional, para contarles un poquito, soy maestra de educación preprimaria, graduada aquí en Guatemala. Fui maestra varios años de niños
que aprendían un segundo idioma, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad de apoyar a chicos que estaban aprendiendo el inglés en un contexto educativo. También fui especialista de rehabilitación de procesos de lectura. Soy psicóloga, tengo una licenciatura en psicología clínica y tengo una maestría en asesoramiento familiar. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque fuera de los títulos y alejándonos un poquito de esa trayectoria académica, realmente me considero dichosa y considero que ha sido un regalo poder hacer una carrera en el ambiente educativo y poder ver y apoyar a niños y a familias en diferentes momentos de su etapa de vida escolar. Y actualmente trabajo como psicopedagoga en un colegio y soy la encargada también del programa de aprendizaje socioemocional que desarrollamos en este colegio. Entonces, la verdad es que ha sido una carrera profesional que poquito a poco ha ido construyéndose y he logrado ir como creando, así como uniendo los puntitos, ¿verdad? En diferentes momentos de mi vida y realmente lo considero que es mucho de quien soy el día de hoy. Bueno, entonces, ahora sí, para lo que están ustedes aquí el día de hoy, es para aprender acerca del déficit de atención y cómo nos podemos apoyar de los maravillosos aceites esenciales cuando estamos tratando de manejar o de apoyar a un chiquito que tenga déficit de atención. Les voy a ser muy, muy sincera, se me dificulta un poco monitorear el chat mientras estoy presentando, entonces voy a tratar en la medida de lo posible de quizá ir haciendo algunas pausas o quizá Jorge al final me ayuda a decirme cuáles son algunas preguntas relevantes que han surgido en el chat, ¿verdad? Si quieres lo dejamos para último, Ana. Me parece perfecto, me ayuda mucho Listo. más como presentadora. Ok, adelante entonces. Listo, entonces vamos a hacer esa dinámica. Bueno, entonces para empezar, me gustaría empezar, como dice la diapositiva, haciendo una aclaración. ¿Por qué me tomo el momento de hacer esta aclaración? Porque el tema del déficit de atención en su momento fue un tema tabú, luego pasó de ser un tema tabú a ser un tema tendencia y en algún momento, entre todo este ir y venir, se han creado muchos mitos alrededor de lo que es y lo que no es el déficit de atención, ¿verdad? Entonces, sí me gusta empezar haciendo la salvedad que si bien es cierto que los comportamientos de los niños nos ayudan a identificar si es un caso de déficit de atención o no, en muchos casos también podemos estar hablando de que no exista ningún trastorno. Podemos estar hablando de un niño o una niña simplemente que puede tener una que otra conducta que salen de la norma. Esto no quiere decir que sea necesariamente criterio para un trastorno. Sin embargo, los que sí cumplen, también es interesante que sepamos que el trastorno por déficit de atención se acompaña de muchas comorbilidades. ¿Qué es una comorbilidad? Son trastornos asociados a los trastornos diagnosticados. Entonces, algunas de las comorbilidades del trastorno de atención por déficit de atención son, por ejemplo, el desorden de procesamiento sensorial, el trastorno negativista desafiante, el trastorno algún determinado trastorno específico del aprendizaje, por ejemplo, los niños que tienen dificultades en el proceso de lectoescritura, a veces creemos que la raíz es el déficit de atención, sin embargo, a través de un proceso diagnóstico se logra identificar que la raíz es el problema de aprendizaje. Entonces es interesante que sepamos tratar la raíz. Otros trastornos son algún trastorno específico del estado de ánimo, como por ejemplo depresión, en casos de niños lo vemos, ¿verdad? En el contexto clínico. Y por último, trastornos de ansiedad, ¿verdad? Hay definitivamente algunas conductas que vemos repetidas en estos trastornos y hay otras que logramos identificar y separar cuando nos encontramos en un proceso diagnóstico. Entonces, es importante que sepamos que que todos estos trastornos existen y a la hora de etiquetar a un niño tenemos que tener mucho cuidado. Y necesitamos saber que fuera de esas etiquetas necesitamos acompañarnos de profesionales que nos ayuden en el proceso diagnóstico, ¿verdad?
un tema de muchísima importancia cuando hablamos de trastornos en la niñez y la adolescencia es que la fase diagnóstica es la fase más importante de cualquier proceso. En esta fase diagnóstica, por lo regular, se va a caracterizar por la identificación de alguna preocupación, ya sea de tipo emocional, mental, física, comportamental, ¿verdad? Pero vamos a identificar, lo primero que se va a identificar es un síntoma, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Luego de eso, deberíamos de acudir a los profesionales que saben de estos temas, a los expertos en estos temas, para que nos puedan dar el acompañamiento y la guía necesaria para poder identificar qué es con lo que estamos tratando, ¿verdad? Entonces, en el proceso de diagnóstico, lo que sucede regularmente es que se va a acompañar exámenes neurobiológicos con tests neuropsicológicos y psicopedagógicos estandarizados, una evaluación del estado mental y emocional del niño y retroalimentación anecdótica tanto de la familia como del centro educativo en el que el niño se encuentra inmerso. Solo la combinación de todos estos elementos nos van a permitir llegar a un diagnóstico certero, y solo a través de un diagnóstico adecuado es que vamos a poder dar el tratamiento adecuado. Es por eso que es tan importante la fase diagnóstica. En algunos países, en algunas culturas, todo este proceso es un tema que en algunos contextos no se logra hablar con apertura. Sin embargo, cuando ponemos al niño en el centro de toda la dinámica y nos esforzamos en brindarle el apoyo que necesita, todos estos tabús, mitos, ideas, creencias limitantes, las lograremos hacer a un lado para poder atender a ese chiquito que tenemos enfrente que nos está pidiendo a gritos ayuda, ¿verdad? Algo que es muy recomendable es que nos apoyemos de un equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente creemos alrededor del niño un sistema de apoyo profesional que nos permita no solo dar el diagnóstico adecuado, sino que poder dar el tratamiento adecuado. Entonces, ¿quiénes podrían integrar un equipo multidisciplinario? Por ejemplo, las maestras del centro educativo, las psicopedagogas, si es que existe ese recurso en el centro educativo, los pediatras, en algunos casos neurólogos, en algunos casos nutricionistas, ¿verdad? Y en algunos casos terapeutas en el encuadre clínico. Todos estos profesionales pueden trabajar de la mano para poder dar un tratamiento apropiado a un niño con trastorno de déficit de atención. Más adelante lo voy a hablar a detalle, pero esto nos va a permitir también un abordaje sistémico. ¿Qué quiere decir eso? Que reconocemos que en la vida del niño hay diferentes esferas y al tratar el trastorno que nos está presentando con un equipo multidisciplinario, vamos a poder atender las necesidades que este niño está presentando en cada uno de esos sistemas. ¿A qué me refiero por sistemas? Por ejemplo, el sistema educativo, el familiar, el social, el afectivo, el emocional, el físico. Todos estos diferentes sistemas interactúan en la vida de un niño y es importante que nos demos a la tarea de atender a las necesidades que el niño presenta en cada uno de esos sistemas. Entonces, empecemos por definir. Ya vimos hace un par de diapositivas qué no es o por qué se puede llegar a malentender el trastorno por déficit de atención. Ahora metámonos en materia y definamos qué es el trastorno por déficit de atención. En el contexto psicológico, nosotros, los profesionales de la salud mental, nos abocamos a manuales diagnósticos, ¿verdad? Entonces, lo que ven en pantalla es la definición que encontramos en el DSM-5, que es por excelencia uno de los manuales diagnósticos que nos ayudan a determinar cuál es el padecimiento con el que estamos tratando. Según este manual, el trastorno por déficit de atención es un patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad. Sé que el juego de palabras puede ser un poco confuso, pero ahorita vamos a explicar con más detalle, que interfiere con el funcionamiento o desarrollo de un niño.
Estas palabras son muy importantes, sin embargo, pueden quedarse un poco ambiguas. Entonces, para explicárselo en palabras un poco más sencillas, digeribles, el trastorno por déficit de atención es en esencia la poca capacidad que tiene un niño de utilizar funciones ejecutivas en su entorno. Las funciones ejecutivas son todas esas funciones mentales que le van a permitir recibir la información de su entorno, procesarla, interpretarla y luego organizarla de tal manera que pueda ejecutar acciones que le permitan interactuar con su entorno. Entonces, un niño que tiene carencias en este sistema de funciones ejecutivas, se le va a complicar mucho poder desarrollar otras funciones cognitivas y otros procesos normales, naturales en su desarrollo, ¿verdad? Si regresamos a la definición, el trastorno por déficit de atención, el manual diagnóstico que les comentaba, nos dice que debemos de especificar qué tipo de déficit atencional es el que estamos viendo. Y para eso nos da 3 diferentes especificaciones. La primera es de presentación combinada. Eso quiere decir que vamos a ver tanto la inatención como los comportamientos hiperactivos o impulsivos. La segunda especificación es que puede ser de presentación predominante con falta de atención. Eso quiere decir que vamos a ver un niño predominantemente inatento. Sin embargo, no va a ser un niño que esté presentando comportamientos ni desregulados, ni hiperactivos, ni exagerados, ¿verdad? Solo es puramente la falta de atención. Y la tercera especificación puede ser que sea de presentación predominante, hiperactiva, impulsiva. Esto quiere decir que son niños que, aparte de ser inatentos, son chicos que presentan comportamientos con mucha hiperactividad e impulsividad. La mayoría de casos suele ser de presentación combinada. Sin embargo, sí hay diagnósticos de casos de uno u otro. Vamos a ver entonces cuáles son esas señales, cuáles son esos comportamientos a los que debemos de prestarle atención a cada uno de estos tipos, el de falta de atención y el hiperactivo impulsivo. Cuando queremos hacer un diagnóstico, debemos de entender que estos diagnósticos, el diagnóstico de alguno de estos tipos se va a dar bajo ciertos criterios. Primero, si los signos o síntomas que estamos viendo perduran más de 6 meses. Segundo, si logramos de cada uno de los síntomas de esta lista, logramos checar, por ejemplo, ¿verdad? Si esto fuera una lista de cotejo o un checklist, deberíamos de poner un chequecito a 6 de 9 síntomas, por lo menos. Si estamos hablando de niños de 6 a 12 años. En adolescentes pueden ser 5 los síntomas. Y luego lo último es que estos síntomas estén presentes en 2 o más contextos. Eso quiere decir que lo veamos en casa y en el colegio, por ejemplo, o que lo veamos en reuniones sociales y en el colegio, por ejemplo, ¿verdad? Solo para que se den una idea que sí debemos de cumplir con estos 3 criterios. Y evidentemente, al ver estos criterios en 2 o más de sus contextos de vida, tenemos que ver un deterioro en su capacidad de funcionar en esos contextos, ¿verdad? Entonces, bueno, por un lado tenemos el tipo inatento, que es el que ven del lado izquierdo, que se caracteriza obviamente por falta de atención, pero aquí nos da un poquito más de detalle y nos dice que no es solo la falta de atención general, sino esa inhabilidad de notar detalles. O también puede ser que se vea un descuido en actividades de la vida diaria y cometan errores que por lo general suelen considerarse como errores inocentes, como errores muy naturales de los niños. Ahora, lo interesante es cuando esto persiste, ya nos empieza a preocupar un poquito, ¿verdad? Lo otro es, el siguiente criterio es la dificultad para mantener la atención sostenida en tareas o actividades recreativas, ¿verdad? Tenemos chiquitos que, por ejemplo, si los llevamos
al parque de juego, están un ratito en los columpios, luego se pasan al resbaladero, luego se pasan al pasamanos, luego corren un rato, se les dificulta poderse dedicar a una actividad recreativa por un tiempo prolongado. Parecen no escuchar cuando se les habla directamente. Suele o puede ser el caso de algunos chicos que necesitamos llamarlos por su nombre múltiples veces. La falta, son chicos que en un contexto académico, tanto como en casa, se les dificulta seguir instrucciones o se les dificulta terminar las tareas que empiezan. O por ejemplo, chicos en casa que les pedimos que nos ayuden a recoger sus juguetes y empiezan y recogen 2 y luego dejan tirados el resto, ¿verdad? Otra de las características es la dificultad para organizar tareas y actividades. Y esto en algunos casos repercute en la habilidad para empezar incluso a realizar una actividad. Por ejemplo, es el caso de algunos chicos que sus maestros les dan una instrucción en clase y se les dificulta mucho lograr empezar a realizar la tarea que están haciendo en clase. Evitan y se disgustan un poco o muestran poco entusiasmo para iniciar tareas que requieren de un esfuerzo sostenido. ¿Por qué? Porque estos son chicos que su cerebro se caracteriza por ser una mente dispersa. Entonces, el hecho de dedicarle mucho tiempo a una tarea, para ellos implica un esfuerzo extra, porque primero tienen que poder ayudar a esa mente a organizarse y luego van a poder empezar una tarea. Los chicos con déficit de atención de tipo inatento suelen perder cosas necesarias para sus tareas diarias. Por ejemplo, son chicos que en el colegio pierden su lápiz o pierden su cajita de útiles escolares. Son chicos que pueden perder su lonchera en el colegio, ¿verdad? Lo siguiente es que se distraen con facilidad por estímulos externos y fácilmente pueden llegarse a sentir sobreestimulados con la información que perciben a través de sus sentidos del entorno en que se encuentran. Y lo último es que olvidan las actividades cotidianas, ¿verdad? Son chicos que se les dificulta seguir una rutina y que van a necesitar de ayuda, ya sea de recordatorios que les demos o ayuda de ciertas ideas visuales que les recuerden qué es lo que deben de hacer. Y luego el otro es el tipo hiperactivo e impulsivo. Y este se caracteriza por ser chicos que los vemos en movimiento todo el tiempo. Uno de los criterios justamente dice que parece que los impulsa un motor. Son realmente niños que vemos que todo su cuerpo se está moviendo todo el tiempo, ¿verdad? Son chicos que suelen estar jugando mucho con sus manos, ¿verdad? Hay un término en inglés que es fidget. Son niños que están fidgeting, moviendo sus manos constantemente o tienen la necesidad de tener algo en las manos todo el tiempo. Son chicos que también el estar sentados por tiempo prolongado se les dificulta y los vamos a ver moviéndose constantemente o moviendo un pie, moviendo la rodilla, por ejemplo, o moviéndose enteros en la silla en la que se sientan en clase, por ejemplo, o en casa. Incluso son chicos que durante una comida familiar los vamos a ver moviéndose en su asiento. Son niños que se levantan constantemente en situaciones que esperamos que permanezcan sentados. Este suele ser uno de los comportamientos que se nota mucho más fácil, ¿verdad? Porque en contextos en donde se esperaría que se mantengan sentados, estos son chicos que no lo logran, ¿verdad? Son niños o niñas que corretean o trepan en situaciones en las que esto resulta apropiado. Y esto también va muy asociado a su carencia de filtros. Son chicos que suelen arriesgar mucho, ¿verdad? Son chicos que vemos de repente subiéndose a un sillón que no deberían, o si es una pared que tiene algún tipo de cerca, ¿verdad? Son niños y niñas que van a buscar esa aventura, que van a buscar ese movimiento corporal, ¿verdad? Son chicos que se les dificulta jugar
o ocuparse en un juego que sea un poco más tranquilo. Por ejemplo, el realizar rompecabezas puede ser un reto para ellos, el jugar un juego de mesa puede ser un reto para ellos. Con frecuencia suelen estar, lo que les decía hace un momento, estar muy ocupados o sentirse como que son un motorcito que se está moviendo todo el tiempo. Son niños o niñas que se caracterizan por verborrea. Esto quiere decir que hablan excesivamente. Son niños que si de repente levantan la mano en clase para compartir, les cuesta detenerse, ¿verdad? Hablan y hablan por varios minutos sin parar. Lo siguiente es que pueden responder inesperadamente, ¿verdad? Hay cierto desborde emocional en algunos momentos o estos momentos en los que responden sin que sea su turno de hablar, por ejemplo, en un contexto de clase. Y son algunos chicos que ni siquiera permiten que la persona con quien están interactuando terminen la oración o terminen la pregunta que estaban planteando. Son chicos que suelen interrumpir fácilmente a sus compañeros. Y como ya les decía, les es muy difícil esperar su turno. Todos estos son criterios que vamos a ir evaluando, pero por favor no olvidemos lo que les decía, esos 3 criterios básicos. Uno, que tiene que ser un conjunto de 6 de estos. Lo otro es que lo veamos en un tiempo prolongado de por lo menos 6 meses. Y lo otro es que veamos que este tipo de conductas que vemos en la pantalla afecten 2 o más áreas de su vida, ¿verdad? Entonces, voy a hacer mi mayor esfuerzo por hacer una explicación desde el punto de vista de la neurociencia para que entendamos un poquito qué es lo que está pasando, qué es lo que propicia que veamos, perdón, es que estoy moviendo aquí la ventanita, que veamos chicos que presentan conductas de este tipo de trastorno, haciendo la salvedad que a pesar de que se han hecho infinidad de estudios de trastorno de atención, todos los estudios han dejado muy claros que la causa de este trastorno es combinada, ¿verdad? Lo puede provocar los diferentes elementos de su entorno, tanto como una carga genética, una predisposición genética para desarrollar este trastorno, ¿verdad? Entonces, si hablamos un poco del entorno y de que este trastorno sea a causa de elementos de su entorno, podemos hablar de chicos que hayan tenido experiencias de vida muy fuertes. Por ejemplo, podemos hablar de chicos que suelen estar y crecer en un ambiente sobreestimulado, ya sea positivo o negativo, pero ese sobreestímulo puede provocar que su cerebro tenga dificultad en procesar toda la información que recibe. Lo otro es la carencia de estimulación temprana, por ejemplo. Todas estas cosas son características de un entorno que podría tomarse en consideración al estudiar un caso de trastorno de déficit de atención. Y cuando nos dedicamos a hablar un poco del aspecto genético, no estamos hablando de que haya un gen específico que provoque el trastorno de atención. Estamos hablando de una combinación de ciertos genes que pueden propiciar que el cerebro de estos niños tenga dificultad no de compartir, pero en el proceso de transmisión de información de una neurona a otro, que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla. El trastorno por déficit de atención se caracteriza neurológicamente por tener una deficiencia en la en la producción de neurotransmisores. Algunos de estos neurotransmisores son la dopamina, por ejemplo, y la norepinefrina, si no estoy mal. Si hay algún médico por aquí, me podrá corregir. Entonces, como vemos en pantalla, la neurona, lo que sucede es que la neurona transmisora pueden darse 3 escenarios. La primera es que la neurona transmisora no libere suficientes neurotransmisores. El segundo escenario es que la neurona receptora tenga problemas para atrapar esos neurotransmisores. Y el último escenario es que la neurona transmisora
puede aspirar, es decir, recibir los neurotransmisores muchísimo más rápido de lo esperado. Entonces, la neurona pierde la capacidad de interpretar esa información que está siendo transmitida. ¿Por qué les menciono esto y por qué es importante esto? Cuando hablamos de trastorno de déficit de atención, un tema controversial suele ser el medicamento de niños con este trastorno. Entonces, es importante que entendamos que los profesionales de la salud que nos recomienden hacer uso de medicamentos, es muy probable que lo hagan porque hayan identificado cuál de estos escenarios es el que se está dando en el caso del niño que están estudiando. Porque los medicamentos lo que nos van a ayudar es a que este funcionamiento entre neuronas, en cuanto al funcionamiento de recibir y liberar neurotransmisores, se dé de forma óptima. También lo menciono porque es interesante que sepamos que los aceites esenciales, debido a que funcionan a nivel celular, pueden contribuir en este proceso de liberación y recepción de neurotransmisores. Entonces, es por eso que los aceites esenciales vienen a ser una herramienta ideal para este tipo de trastornos. Yo sé que esto es información como muy técnica, pero traté de ponerlo en la forma mucho más fácil de explicar. Entonces, bueno, ahora platiquemos un poquito de lo que nos interesa, como por ejemplo, si aquí nos acompañan padres o madres de familia, educadores o personas que se dedican al cuidado de los niños, es muy probable que estén aquí porque quieran esta parte de la que vamos a hablar ahorita, que es el tratamiento. ¿Cuáles son esos tips? ¿Cuáles son esas cosas que nos van a ayudar a poder solventar las necesidades de los niños que tienen trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad? Entonces, es muy importante que entendamos que el tratamiento, como se los mencionaba anteriormente, debe de ser un tratamiento integral, un tratamiento que mire al niño como un todo, como esa persona, como ese individuo que es, para que podamos ayudarle desde su funcionalidad, desde solventar esas funciones ejecutivas de las que les hablaba hace un momento, hasta todo lo que tiene que ver con su entorno académico y familiar, ¿verdad? Que suelen ser los contextos en los que primero se identifican las señales de las que hablábamos anteriormente. Entonces, solo cuando logremos crear un plan de tratamiento que atienda desde la funcionalidad hasta el entorno académico y familiar, vamos a poder decir que estamos brindando un tratamiento asertivo y exitoso para el niño o niña que tenga trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Un momentito. Entonces, ¿en qué consiste o en qué debe consistir un tratamiento para un niño que tiene este tipo de trastorno? Lo primero, en brindarle un entrenamiento en funciones ejecutivas que le permitan organizar todas esas funciones mentales de las que carece. Lo siguiente es ayudarse de los programas de modificación conductual que existen. Estos generalmente se van a encargar los expertos en el contexto académico o terapéutico, ¿verdad? Terapeutas que trabajan con enfoques como el cognitivo-conductual suelen ser muy exitosos en el tratamiento de déficit de atención con o sin hiperactividad. Y lo último es un monitoreo del estado emocional del niño. Este último es muy importante. Tenemos muchos chicos que tienen este trastorno que suelen verse muy afectados en términos de su autoconcepto, su autoimagen y su percepción e identidad de ellos mismos y de ellos en un contexto social. Entonces, el aspecto emocional es un aspecto muy importante para monitorear en todo el proceso, desde la identificación de los síntomas, el proceso de diagnóstico y luego el tratamiento. Cuando hablamos de un abordaje sistémico, un abordaje integral, es importante que nos dediquemos un momentito a identificar las cosas que están en nuestro control, que sepamos que como personas partícipes de la vida de un niño tenemos la capacidad de ayudarle en muchos aspectos. Y en pantalla
ven algunos de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos en casa a un niño que tiene trastorno de déficit, por déficit de atención, con o sin hiperactividad, estas son algunas cosas que podemos ir modificando para apoyarle. Cuando hablamos de alimentación adecuada, hablamos de darle ofrecerle una alimentación alta en nutrientes y baja en azúcares, carbohidratos y grasas poco saludables. Necesitamos que su cuerpo esté funcionando bien para que y recibiendo los nutrientes que necesita para que su mente pueda trabajar de forma óptima. Lo siguiente es crear en casa hábitos y rutinas que les contengan. Y creo que este concepto es interesante, ¿verdad? No son niños a los que fácilmente les podemos decir qué hacer y qué no hacer. Necesitamos crear una estructura en casa que les sostenga con estas necesidades que están presentando. Entonces, crear, por ejemplo, horarios específicos sin necesidad de que sean calculados minuto a minuto, pero sí que el niño pueda predecir qué va a pasar en la mañana, qué va a pasar a mediodía y qué va a pasar en la tarde y qué va a pasar en la noche. Y que este modelo se repita día con día. Esto le va a dar estructura, que es algo que necesitan muchísimo los niños y niñas que tienen una mente muy dispersa, ¿verdad? El entender que su entorno es un entorno ordenado y que pueden irse desenvolviendo de esa manera es una conducta que ellos en su momento van a lograr imitar. Cuando hablamos de hábitos y rutinas, es importante también que sepamos lo importante que es brindarles un descanso de calidad, ¿verdad? El respetar la recomendación de horas de sueño dependiendo de su edad, que sabemos que para niños de 3 a 5 años lo recomendable es que duerman entre 12 y 13 horas, más o menos, y para los niños de 6 a 12 años lo que se recomienda es que duerman entre 9 y 12 horas al día. Una mente descansada va a ser la mejor herramienta de funcionamiento óptimo para un niño y para cualquier persona realmente, para nosotros como adultos también. Y solo quiero ponerlos en contexto. Nosotros como adultos a veces nos damos el lujo de desvelarnos un poquito, o a veces no es lujo, sino que es responsabilidad, ¿verdad? Y logramos identificar al día siguiente que nos cuesta desenvolvernos en el ambiente laboral, o por ejemplo las tareas de casa las hacemos un poco más cansados. Solo quiero que pongamos eso en contexto en la vida y en la mente de un niño con trastorno de déficit de atención. Si es un niño que no descansa, es un niño que aparte de tener una mente cansada, tiene una mente dispersa. El esfuerzo es el triple de alguien que tenga facilidad de desenvolverse sin los criterios que vemos con niños con este trastorno. Lo siguiente es que ofrezcamos a estos niños una crianza respetuosa. En educación y en psicología, también en neurología, hemos adaptado los términos de niños que son neurotípicos y niños neurodiversos. Cuando hablamos de niños neurodiversos, hablamos de niños en los que hemos identificado alguna deficiencia en su desarrollo o algún trastorno como el que estamos hablando el día de hoy. Entonces, al identificar que tenemos en nuestra vida niños que son neurodiversos, necesitamos identificar, honrar y respetar sus necesidades, ¿verdad? Entonces, ofrecerles una crianza respetuosa nos permite crear un ambiente alrededor de él en el que se sienta visto, seguro y protegido, que son herramientas y son de los mejores regalos que le podemos dar a un niño que está presentando dificultades, como a cualquier niño realmente. Y lo último es poder crear vínculos afectivos. Un niño que tenga relaciones afectivas positivas y saludables es un niño que va a poder hacerle frente a cualquier cosa en la vida. Entonces, si nos dedicamos a fomentar y a construir estas relaciones saludables con niños que tienen dificultades, este niño va a ser un niño resiliente, va a ser un niño que va a lograr entender que a pesar de que algo se le dificulta, tiene gente al lado suyo que le sostiene y que le apoya para poder hacerle frente a estas dificultades que encuentra en su entorno y en su proceso de aprendizaje.
y en su proceso de desarrollo en sí. Ahora bien, otra de las razones por las que muchos de nosotros estamos aquí el día de hoy. ¿Cómo nos podemos apoyar de los aceites esenciales cuando estamos tratando de ayudar a niños que presentan este trastorno? Les voy a hablar un poquito de aceites individuales, voy a hablar luego de algunas mezclas y luego voy a hablar de otros productos que doTERRA nos ofrece de los que nos podemos ayudar. Y voy a tratar de irles explicando cómo los podemos utilizar y en qué contexto. El primero es el incienso. El incienso es un aceite que, como ustedes lo saben, no por nada se le llama el rey de los aceites. Es un aceite que tiene una infinidad de propiedades que nos van a ayudar en muchos contextos. Cuando hablamos de niños con déficit de atención, el incienso nos apoya porque es restaurador, inmunoestimulante y a nivel emocional y mental tiene la habilidad de unificar. Eso quiere decir que a niños con una mente tan dispersa les va a ayudar a poder juntar y ordenar y poder ejecutar de una forma más unificada. Por eso es que es una maravilla de aceite cuando estamos hablando de niños con este trastorno. Este es un aceite que podemos aplicar en las sienes en los momentos que tengan que desarrollar algún trabajo o prestar atención en clase, por ejemplo. El siguiente es el vetiver. Vetiver es un aceite maravilloso porque es un aceite que tiene la habilidad tanto de estimular como propiedades sedantes. Entonces viene a funcionar como el balance perfecto para los niños que tienen déficit de atención. Porque en algunos casos vemos que algunos chicos con déficit de atención suelen estar un poquito más apagaditos o les cuesta estimular su mente para poder iniciar una tarea. Y luego cuando logran empezarla, su mente está tan dispersa que les cuesta ejecutarla. Entonces el vetiver es una maravilla de aceite porque les permite estimularlos para dar inicio a una tarea y sedarlos para lograr ejecutar esa tarea con calma, con tranquilidad, con claridad mental. Este aceite es un aceite que podemos aplicar en la parte de atrás del cuello y en las sienes de igual manera que el incienso. El siguiente es el balance. Y aquí vamos a hablar un poquito de un par de tres mezclas. La primera es balance, la siguiente es peace y la última es, podemos utilizar ya sea la lavanda solita o la mezcla serenity o lavender peace. El balance tiene aceites como el abeto, madera de jo, incienso, tanaceto azul, manzanilla y osmanthus. Esta unión de aceites van a permitir que un niño que estamos viendo que presenta conductas de hiperactividad e impulsividad, obviamente logre encontrar un centro, logre encontrar un punto de calma y logre regular esa actividad física tan fuerte que su cuerpo necesita. Y la mezcla PEACE tiene justamente vetiver, que era del que les hablaba hace un momento, tiene lavanda, ylang ylang, incienso, mejorana, salvia y hierbabuena. Entonces, como ven, es otra mezcla que tiene muchísimos aceites que van a propiciar un funcionamiento mental más adecuado y la capacidad de regular la actividad física de la que necesitan. Luego pueden ver en pantalla el romero lo podemos mezclar con la lima en difusor, por ejemplo, y esta mezcla nos va a ayudar a mejorar el funcionamiento mental porque el romero es un aceite estimulante y que propicia el poder tener una mentalidad abierta y clara. Nos ayuda a evitar esos momentos de confusión. Es un aceite que realmente va a ayudar a estos chicos a absorber, por ejemplo, los contenidos académicos a los que son expuestos en el colegio. Y cuando lo mezclamos con la lima tiene propiedades tónicas, edificantes y que ayudan al funcionamiento de la memoria y la claridad mental. Entonces, realmente son una combinación perfecta al momento de apoyar a chicos que tienen déficit de atención con hiperactividad.
Y el Digesten, no sé por qué no aparece ahí la descripción, me disculparán. El Digesten porque nos va a apoyar a los procesos digestivos y metabólicos. Y en un par de diapositivas vamos a hablar un poquito más de eso. Mientras el funcionamiento físico esté dándose de forma óptima, el cerebro va a poder dedicarse a esas funciones mentales que les son tan retadoras en los chicos, en los niños y niñas que tienen trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿Qué otros productos nos pueden apoyar? Nuestro maravilloso kit de niños. doTERRA se dio a la tarea de crear las mezclas perfectas para poder solventar la necesidad de los niños. Entonces, justamente tengo yo aquí a la mano 2 de los aceites que ven en pantalla y no tengo Thinker porque no lo encontré, pero es una de mis mezclas favoritas realmente. Entonces, para que entendamos por qué estas 3 mezclas son ideales y nos van a ayudar tanto a estos niños y niñas con déficit de atención, vamos a ver qué ingredientes tiene cada una. Calmer, por su parte, tiene lavanda, ylang ylang, madera de Buda y manzanilla romana. Si se dan cuenta, todos estos aceites nos van a ayudar a generar ese efecto calmante, sedante, restaurador, ¿verdad? Este es un aceite que esta es una mezcla que podemos utilizar idealmente al momento de dormir, ¿verdad? Para poder apoyar a propiciar ese sueño de calidad, ese sueño restaurador. Sin embargo, también es una mezcla que podemos utilizar a lo largo del día, cuando tengamos chicos sobreestimulados, cuando necesitemos que se calmen porque su cuerpo necesita movimiento, ¿verdad? Es una mezcla ideal para poder utilizar en otros momentos del día también. Luego tenemos la mezcla Steady y esta tiene amiris, cilantro, magnolia y balsam fir, que le agrego una pequeña signo de interrogación porque soy muy honesta y muy sincera con ustedes. No sé cuál es la traducción literal de balsam fir, pero para que sepamos que ese es uno de sus ingredientes. Y esta mezcla va a ayudar a los chicos a la regulación emocional, ayudar a su cerebro a encontrar ese centro, ese punto al que puedan regresar para lograr la concentración. Y luego nos vamos a apoyar de Thinker. Thinker es una mezcla que tiene principalmente vetiver, que va acompañado de clementina, menta y romero. Aparte de que tiene un olor delicioso, es una mezcla que va a ayudar justamente a lograr ese enfoque y concentración que los niños y niñas necesitan. Les quiero hacer una recomendación personal. Estas mezclas vienen lindas y preciosas en una bolsita que viene con el kit, si es que compraron el kit completo. Pero quiero recomendarles que las tengan a la mano. Por ejemplo, si tienen en casa niños y niñas con déficit de atención, que la tengan en algún contenedor. Por ejemplo, yo la tengo en esta pequeña canastita colocada en los escritorios o lugares de estudio de sus hijos. ¿Para qué? Para que los tengan a la mano, para que los puedan utilizar en los momentos que realmente lo necesiten y que no tengamos que llegar a ese momento de desborde de comportamiento o desborde emocional para lograr apoyarlos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi casa, estos son aceites que utilizamos en la rutina diaria, ¿verdad? Entonces, ese uso constante también va a prolongar y va a hacer más sólidos los efectos que nos dan estas mezclas, ¿verdad? Thinker, por ejemplo, es la mezcla que mi hija utiliza todas las mañanas antes de sentarse a sus clases en línea, ahora que están aquí en casa, por ejemplo. Y esto, Steady, es la mezcla que utilizamos a lo largo del día. Y Calmer es la mezcla que utilizamos en la noche antes de dormir. Entonces, cuando las incluimos en los diferentes momentos de la rutina diaria, es mucho más fácil y se vuelve mucho más natural su uso. Y luego, para ir ya terminando, doTERRA pone a nuestra disposición, a pesar de que todavía no se encuentran en nuestro mercado, sepamos que estos son productos a los que tenemos acceso a través de call center. El primero es la combinación de IQ Mega y A2C. IQ Mega es una mezcla balanceada entre ácidos grasos de omega 3 y aceites esenciales.
Y este viene en el frasco que ven en pantalla y se ve como, tiene la consistencia como de un, no jarabe, porque sí es una consistencia más de aceite, pero este líquido nos va a ayudar al mejoramiento de la función cognitiva. Eso quiere decir que nos va a ayudar con procesos de memoria, enfoque, atención y concentración. Va a mejorar el funcionamiento de los nervios en términos generales y disminuye el brain fog. ¿Qué quiere decir brain fog? Ese sentir que nuestra mente está nublada, que no tenemos la capacidad de enfocarnos. El IQ Mega nos va a servir para evitar esto. Luego el A2C, que son estas tabletas masticables, está compuesto por vitamina A, vitamina C, vitamina D3 y complejo B. Y en pantalla ven los otros ingredientes que tiene, que son dentro de los que tienen. Aquí no coloqué todos, pero estos son algunos. Nos ofrece calcio, hierro, magnesio, superalimentos y el complejo celular. Y toda esta combinación de ingredientes increíbles va a provocar una respuesta en el cuerpo y va a cuidar, porque tienen sus ingredientes propiedades antioxidantes, van a lograr que haya energía a nivel celular y que la función inmunológica esté funcionando de forma óptima. También sus ingredientes van a ayudar mucho a la reparación celular, que es muy importante en los procesos cuando estamos tratando de rehabilitar a un niño con déficit de atención, con hiperactividad y entrenarle en todas esas funciones ejecutivas que debe de aprender. La reparación celular va a ser un proceso muy importante. Y lo último es el PB Assist Junior. Los probióticos nos permiten ese funcionamiento metabólico ideal y la mejor absorción de nutrientes que un sistema pueda tener. Aparte de eso, apoyan las funciones inmunológicas y el funcionamiento mental. Entonces, como se dan cuenta, tenemos a nuestro alcance una serie de productos ideales que doTERRA nos ofrece con los que podemos crear un protocolo, ya sea ustedes mismos en casa o si quieren apoyarse de su asesora o asesor de bienestar para crear un protocolo que les ayude a poder apoyar a los niños y niñas que tengan déficit de atención con o sin hiperactividad. Es interesante, hace algunas semanas estaba escuchando un webinar y una mamá compartía su testimonio de su hijo a quien lograron apoyar únicamente con los productos doTERRA. Y ella se sentía muy orgullosa y con mucha paz interna al saber que habían evitado recurrir a medicamentos y habían logrado darle soluciones naturales a el trastorno que su hijo estaba presentando. Esta era una condición ya prolongada, entonces esta mamá comentaba con mucha satisfacción y mucho orgullo el haber podido y seguir apoyando a su hijo con los productos que doTERRA le ofrecía. Entonces, realmente, si nos asesoramos de la forma adecuada, podemos llegar a crear un protocolo, el protocolo ideal que le permita a las familias disfrutar de soluciones naturales al apoyar a los chicos con trastorno de déficit de atención. Entonces, con eso concluyo yo y me gustaría saber si hay alguna pregunta. Gracias, doctora. En realidad, pues, la clase es súper completa. Creo que está abarcada desde un punto de vista muy profesional y como tal, los que tenemos hijos, hemos tomado nota de esta clase y creo que me parece que está muy completa. Y no lo digo yo, lo dicen también los amigos líderes que están. Dice, excelente clase. Muchas gracias, Ana, por compartir. Me encantó. Nos preguntan, ¿cuál es la dosis del omega? La dosis del omega tengo entendido, pero Jorge, por favor, usted me ayuda en este tema. Tengo entendido que la dosis recomendada es una cucharada una vez al día. Doctora, eso pues podríamos, porque no lo tengo muy claro, es un uso más que todo que no lo tengo claro, no me gustaría dar un dato no acertado. Lo que sí me puedo comprometer es que a doña Lady Laura, que es de acá de Costa Rica, le puedo enviar por correo la respuesta exacta
de Ujú. las dosis e incluso la frecuencia con que podemos tomar este producto. Así que, Lady Laura, Respecto a eso, me comprometo a enviarle el correo. gracias, gracias. Y respecto a la frecuencia, eso es algo de lo que sí sé con certeza. En algún momento se cuestionaba si era recomendable el uso prolongado de estos dos suplementos y los documentos que doTERRA nos ofrece dicen que no hay ningún problema con utilizar estos de forma diaria. Ok, buenísimo. Otro mensaje. Muchísimas gracias. Excelente clase. Em, Dice, es una clase que todos los padres y madres encargados deberíamos manejar. Estoy completamente de acuerdo con Lady Laura. Dice, excelente, gracias, excelente sesión, me encantó. Eh, y para la demencia, bueno, eso no, dice respecto, ok, nos preguntan algo como para adultos mayores, Ana, con respecto a algo relacionado a demencia, adultos mayores, pero creo que eso es para otro tema, ¿no? Así es, y porque estamos hablando de que los adultos mayores, las funciones cognitivas se van deteriorando de forma natural. Entonces, mi recomendación sería que se apoyen de sus médicos de cabecera y quienes estén dando el acompañamiento a los adultos de la tercera edad. Nos pregunta sobre el Intune o el Intune, como le dicen algunos otros. ¿Qué uso le podemos dar a este producto, Ana? El Intune es la mezcla que se recomienda para adultos, para generar en adultos los procesamientos o facilitar los procesos de enfoque y concentración. Como esta clase era dedicada a niños, por eso elegí hablar del Thinker, pero tienen propiedades similares estas dos mezclas. El Intune es el que es recomendado y el que utilizamos los adultos, pero genera, sí tiene los mismos efectos, ¿verdad? Que propicia el enfoque de la concentración. Muchas gracias. Me agrada saber que nuestros pequeños tienen apoyo de doTERRA. Maravillosa exposición, nos dice nuestra amiga Blanca. Vamos a ver, excelente presentación. Yo utilicé por mucho tiempo Balance con Vetiver para mi hijo y sirvió de mucho. Muchas gracias, muy interesante clase. El omega lo pueden tomar los chicos de 13 años. Tengo entendido que sí. Ok. Dice, vamos a ver por acá en el chat. Dice, vamos a ver si encontramos más preguntas. Dice, en Jorge, nos preguntan que por qué no han visto el IQ Mega en México. Eso se debe a que cada país tiene una diferente disponibilidad de productos conforme vaya avanzando los registros y la disponibilidad de los mismos, van a tener los posibles en su país. Así que un poquito de paciencia para México. ¿Iba a decir algo, Ana? solo quería hacer la salvedad eh, como quienes utilizamos aceites esenciales de forma frecuente sabemos de los tips de seguridad que tenemos que tener siempre en consideración. Los aceites y las mezclas que yo les presenté, lo más recomendable es que los utilicemos con niños de forma aromática y de forma tópica. Y de forma tópica siempre respetando las diferentes reglas y directrices de dilución, ¿verdad? Cuando estamos hablando de niños, no es recomendable el uso de aceites esenciales de forma interna, ¿verdad? Sin embargo, Mm, cuando estamos hablando de chicos de más de 6 años o dependiendo de su peso, ujú. podemos apoyar también con el uso de aceites de forma interna, pero lo más recomendable es empezar con el uso aromático y luego animarnos a probar las mezclas y los aceites de forma tópica. Ok, nos preguntan mucho si la clase está quedando grabada. La respuesta es sí, esta clase está quedando grabada y la van a poder disfrutar nuevamente con sus equipos o de manera individual en nuestro canal de YouTube. Si alguien no sabe todavía cómo encontrarnos en YouTube, con mucho gusto, anote por ahí doTERRA Aceites Esenciales Costa Rica o doTERRA Aceites Esenciales Guatemala. Ahí van a poder ver los videos de todas las clases que hemos dado a lo largo del año para que las pueda volver a repasar y disfrutar con sus equipos. Vamos a ver, ¿qué le parece, Ana, si verificamos un par de preguntas más para no quitarle más tiempo a las personas que están todavía conectadas un viernes a esta hora, a quienes les agradecemos muchísimo que se tomen el chance, el tiempo, la oportunidad de poder compartir con nosotros.
Dice, bueno, no, nos preguntan, bueno, esta me parece interesante. Los productos doTERRA para niños, o sea, los del kit de niños, ¿pueden usarlos los adultos también, Ana? Sí, sí los pueden utilizar también los adultos. Lo hemos escuchado varias veces en varias clases. La verdad es que son mezclas increíbles y es interesante porque hemos escuchado en algunos casos que las mezclas del kit de niños son similares a otras que tenemos, a las que tenemos acceso los adultos, pero es interesante y los invito a que nos demos a la tarea de ver qué ingredientes tiene cada mezcla, porque sí hay diferencia en ingredientes. Por ejemplo, hay gente que considera similares el balance y el steady y realmente nos ofrecen ingredientes diferentes, cada uno con sus propiedades que podemos aprovechar. Sin embargo, regresando a la pregunta, sí los podemos utilizar los adultos. Tomemos en consideración que por ser del kit de niños es probable que estén un poquito más diluidas en aceite portador. Entonces, para lograr su efecto, quizá necesitemos utilizarlo con más frecuencia que lo utilizaríamos con los niños. Pues ahí están. Tenemos muchos comentarios de agradecimiento. Por lo visto, pues la clase ha cumplido con las expectativas de las personas que nos han acompañado el día de hoy. Y es por eso que, repito, el agradecimiento tan grande que te enviamos, Ana, hasta Guatemala. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por compartir tus conocimientos y por haber hecho un espacio en tu día de profesional, de esposa, de mamá, para venir a compartir pues desinteresadamente y con una gran cuota de solidaridad esos conocimientos que has adquirido a lo largo de tu vida, gracias al estudio y la experiencia que has aplicado en el uso de los productos de Terra. Ana, muchísimas gracias, te agradecemos mucho y nuevamente un abrazo virtual, pero bien fuerte, de agradecimiento, Ana. Gracias por la invitación. Feliz noche. Igualmente, feliz noche a todos los que nos acompañan, los que nos acompañaron también. Les deseamos un lindo fin de semana. Esperamos que esta clase les haya gustado muchísimo. Ya saben, pueden disfrutarla en nuestro canal de YouTube. Cuídense mucho, se les quiere montones, se les agradece mucho más por todo lo que hacen, por creer en doTERRA y por seguir adelante con la única intención de crecer y educarse. Que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.